Continuamos en Ampliación de Noticias y vamos con lo que habíamos anunciado. A ver, la administración del presidente Donald Trump incautó 2 buques petroleros ligados al país caribeño, ¿no? Uno de ellos pasó a llamarse Marinera, declaró tener una bandera rusa y hubo una intervención. La Casa Blanca ha indicado que va a controlar la venta de petróleo venezolano y ha dicho que esto será por tiempo indefinido. ¿Cómo entender finalmente la industria petrolera en Venezuela? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo durante el chavismo y qué es lo que propone Estados Unidos? Vamos a conversar para entender mejor este tema con el ingeniero Luis Pacheco. El ingeniero Luis Pacheco es un académico no residente del Baker Institute en la Universidad de Rice, pero además fue director ejecutivo de planificación corporativa en PDVSA, nada menos, donde trabajó 16 años. Estamos hablando de la empresa estatal petrolera que se encarga justamente del proceso del petróleo en Venezuela, desde la explotación hasta el mercadeo y el transporte. Muy buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias, ingeniero Pacheco, por atendernos. Buenos días y feliz año a ti y a tu audiencia. Bien, PDVSA por su parte ha asegurado que la negociación con Estados Unidos está basada en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. Explíquenos un poco qué es lo que ha estado ocurriendo con el petróleo en Venezuela y qué es lo que para usted ocurrirá a partir de esta decisión adoptada por el gobierno de Donald Trump, pero parece consensuada por el gobierno venezolano en este momento. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un tema petrolero y hay un tema político, y obviamente el tema político es el que lleva a estas diferentes narrativas, la narrativa de la Casa Blanca y la narrativa desde Caracas. Ahora, el hecho petrolero en sí es que Venezuela produce un poco menos de 1 millón de barriles, dependiendo del mes, y que de ese 1 millón de barriles, alrededor de 650.000 son exportados. Y la mayoría de esa exportación en el pasado, en el pasado reciente, estaba yendo al lejano oriente, sobre todo a China. Y unos 200.000 barriles estaban yendo a los Estados Unidos vía la compañía Chevron, que era la única compañía extranjera que tenía una licencia para poder operar en Venezuela. Porque recordarás que Venezuela está bajo sanciones económicas del gobierno de los Estados Unidos. A raíz de los eventos de la extracción del presidente Maduro y de este gobierno interino o actuante, como lo quieras llamar, que está en Venezuela, lo que pareciera estar pasando es que los Estados Unidos le dice: usted no va a exportar más por los momentos a el lejano oriente, lo que usted va a exportar va a venir acá al mercado norteamericano. Eso tiene 2 implicaciones importantes. Por un lado, hay una afectación, si se quiere, a China, porque China estaba recibiendo no mucho, pero algún volumen de crudo venezolano a un precio reducido, porque lo compraba en un mercado que estaba sancionado. Por otro lado, se beneficia el mercado petrolero norteamericano porque va a recibir un crudo para la cual muchas de sus refinerías están diseñadas, que es el crudo pesado y mediano venezolano. Ahora, lo que no sabemos en este momento, porque como ya dije, una cosa es la narrativa de un país y la otra es de la otra, es ¿qué va a pasar con los ingresos que se generan de ese crudo? Los Estados Unidos ha dicho que lo va a administrar, pero ¿qué quiere decir eso en la vida real? No sé. ¿Se va a pagar regalías? ¿Se va a pagar los costos de producción? ¿O simplemente lo va a meter en un fideicomiso, una fiducia y lo va a guardar en el tiempo? Eso no lo sabemos. Lo otro que no sabemos es que si este acuerdo es por el petróleo que mencionan hoy o va a ser una operación continua en el tiempo.
Señor Pacheco, sí. Buenos días. Fernando Carballo lo saluda. Usted es un académico de una universidad basada en Houston, que por decirlo así, es la capital petrolera de los Estados Unidos. Pero ha sido un hombre del terreno, porque ha trabajado en PDVSA, tengo entendido, dando muestra de una paciencia franciscana durante 16 años. Y por eso quiero hacerle una pregunta genérica que va más allá de las circunstancias que nos ha descrito con tanta claridad ahora. ¿Cómo es posible que una empresa estatal que llegó a producir más o menos 4 millones de barriles diarios esté produciendo menos de 1 millón ahora? Hay algunos que dicen que lo hecho en PDVSA, estoy seguro que no bajo su autoridad, es el ejemplo perfecto para echar a perder una empresa eficaz. Cuéntenos qué pasó, por qué es que ha caído tanto la producción petrolera en Venezuela, siendo el país del cual se dice que tiene las mayores reservas naturales de petróleo. Bueno, ok, como sé que ustedes los maneja el tiempo, voy a tratar de resumir 25 años en poco tiempo. Primero, la primera lección es que el recurso en el subsuelo no vale nada si los riesgos de superficie impiden que ese recurso sea producido. Esa es la primera lección del ejemplo venezolano. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Venezuela tiene sin duda, no estoy seguro que tenga las reservas más grandes del mundo, pero no entremos en ese tema en este momento, tiene suficientes recursos para que le dure décadas. Ahora, ¿qué pasó? Es una combinación, uno, de temas ideológicos, de que el gobierno que se inició o el régimen que se inició con la elección del presidente Chávez tenía una ideología que lo impulsaba a decir que el petróleo tenía que ser solamente manejado por la compañía estatal. Y eso lo llevó a cambiar las condiciones contractuales por las cuales las compañías extranjeras habían vuelto a Venezuela en la década de los 90, después de la nacionalización de los años 70. Cambió las reglas del juego, cambió los contratos, subió la carga fiscal, tanto regalías como impuestos, y eso llevó a que muchas de esas compañías terminaran yéndose. Cuando el precio del petróleo que motivó esa segunda estatización empezó a bajar después del 2014 en adelante, entonces no habían las condiciones económicas para seguir invirtiendo, porque Venezuela o el régimen venezolano había sido diseñado con un precio de petróleo alto. Al estar el precio del petróleo bajo, entonces sufrieron las inversiones que la estatal tenía que hacer, y eso contribuyó a la caída en la producción. Después hubo estatizaciones de compañías de servicios que fueron mal manejadas por la compañía estatal, y eso llevó a una caída adicional de producción. Y después vino la pandemia, que hubo un momento en que Venezuela llegó a producir un poco menos de 400.000 barriles día. Todo eso, que es una cuestión sistémica, es un tapete de condiciones, todavía están ahí. Y por eso es que Venezuela no ha podido remontar la producción de una manera importante, a pesar de que los precios están medianamente atractivos. Claro, ahora usted nos ha dicho que en este momento Venezuela produce un poco menos de 1 millón de barriles. En un escenario ideal, ¿cuánto podría llegar a producir? ¿Se puede establecer ese monto, esa cantidad? Sí, claro, se puede establecer dadas unas premisas, ¿ok? Porque como te dije, el recurso en el subsuelo no hay nada si la superficie. Claro, no por eso le decía en un escenario ideal, no permitiendo, por supuesto. Yo creo que es importante decirte cuál es el escenario ideal. Por favor. El escenario ideal es que tiene que haber un cambio político, porque las condiciones de superficie que llevaron al desastre de hoy las instituyó el régimen que todavía sigue en el poder. Entonces, tiene que haber un cambio político que lleve a un cambio institucional de la manera como se maneja el petróleo,
hoy en día las condiciones no están dadas para que las compañías inviertan el dinero que se necesita invertir. Segundo, hay que hacer cambios asociados al régimen fiscal, la carga fiscal que hoy tiene la actividad petrolera y gasífera es muy alta y no conduce a que tú hagas inversiones. Tiene que haber una seguridad jurídica que se perdió en los últimos 15 años, digamos, por poner un número. Tiene que haber seguridad física, porque en las regiones donde hay petróleo hay problemas de seguridad física y otras condiciones. Si todo eso se diese, ¿verdad? Y hubiera el mercado para que se inserte Venezuela de una manera significativa en el mercado mundial, tú pudieras retomar los mismos niveles de hace 25 años en más o menos una década e invirtiendo alrededor de $100 mil millones. O sea, 4 millones de barriles diarios. Sí, ese es el caso ideal. De acuerdo. Ahora, hay otro aspecto que concierne a la población. En una década. De acuerdo. Hay otro aspecto que concierne a la población directamente, que es la red eléctrica, que está vinculada con el tema energético y petrolero en general. Se dice que hay una reducción de los servicios eléctricos en Venezuela del 30%. Esto es un ejemplo más del fracaso al que pueden llevar malas políticas. Explíquenos, por favor, cuál es la vinculación entre el tema energético en general y el eléctrico y qué se puede hacer para no estarnos ante una situación penosa como la que significa eso. Yo le ruego nos espere un instante, como usted es consciente del tiempo, tenemos que hacer una breve pausa, pero queremos escucharlo hablar sobre el tema de la red eléctrica en Venezuela inmediatamente después de nuestra pausa. Luis Pacheco, que después de haber trabajado 16 años en la empresa estatal venezolana de petróleo PDVSA, está ahora como académico en la Universidad de Rice, en Houston, Texas, y nos debía contestar a la pregunta sobre las consecuencias de este mal manejo llevado a cabo, según nos ha explicado, por razones políticas, sobre la red eléctrica, que es algo que impacta naturalmente en la calidad de vida de los ciudadanos inmediatamente. Adelante, señor Pacheco, lo escuchamos con el mayor interés en todo el Perú. Bueno, el tema de la electricidad, aunque no es mi especialidad, es un tema también igualmente complejo. Venezuela tiene en la parte suroriental del país un complejo generador hidroeléctrico que se llama el Guri, ¿verdad? Que fue construido durante los años de la democracia, que era la columna vertebral de la generación eléctrica del país. Tiene una capacidad muy importante y está conectada con líneas de alta tensión con el resto del país. En el resto del país hay alguna otra generación hidroeléctrica menor, pero también hay generación termoeléctrica en diferentes regiones para lograr el balance de la red. En el tiempo, la falta de inversión, la falta de mantenimiento hizo que no solamente la represa de Guris perdiera capacidad de generación, sino que la red de alta tensión también perdiera capacidad de transporte de esa generación. Entonces esto hizo partes del país dependiente de la generación termoeléctrica. Pero esa generación termoeléctrica usaba gas natural producido por la industria de hidrocarburos como el combustible. Al perder la industria de hidrocarburos el dinamismo y no haber el gas natural, entonces terminaste en un sistema eléctrico que es interconectado con una incapacidad de reaccionar a las vicisitudes que tiene cualquier sistema eléctrico, y entonces terminas con apagones sucedáneos, tanto en el oriente como en el occidente del país, sobre todo en el occidente del país. Por razones políticas, la ciudad capital, Caracas, está de alguna manera
vamos a decir, protegida, y el gobierno trata de que esos apagones no ocurran tanto en Caracas, aunque sí ha habido apagones allá. Eso también se conecta de la siguiente manera. Para producir petróleo uno necesita electricidad confiable también. Entonces parte de las condiciones ideales que me preguntaban antes para recuperar la industria petrolera pasa por recuperar el sistema de generación y distribución eléctrica. Ahora, la pregunta es, usted ha dicho que el requisito importante, digamos, para que finalmente Venezuela pueda producir lo que producía hace 25 años, volver a tener una riqueza que beneficia al propio país, pasa necesariamente por un cambio político. Los anuncios hechos desde la Casa Blanca, la administración de los recursos petroleros por tiempo indefinido, de la manera como han sido anunciados, ¿usted diría que van en la línea correcta o que simplemente supone que ese petróleo que iba en condiciones favorables a China, poco explotado, simplemente va a cambiar ahora de manos y en lugar de ir a los países aliados del gobierno venezolano, irán a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que escarbar detrás del titular. Si el gobierno norteamericano dice que está invitando o haciendo posible o promoviendo que las compañías norteamericanas del petróleo y otras, porque he oído al secretario Rubio hablando de compañías de otros países, vayan a Venezuela a invertir, esas compañías le van a decir al gobierno norteamericano, sí, yo estoy dispuesto a ir, pero aquí está mi menú de cosas que yo necesito para eso, y ese menú va a contener, entre otras cosas, las condiciones ideales que mencioné en mi intervención anterior. ¿Qué cosas sabemos sobre las consecuencias que va a tener los cambios que se están produciendo en Venezuela a los países que durante años recibían petróleo venezolano en condiciones muy ventajosas? Estoy pensando en los países caribeños y sobre todo en la isla caribeña de Cuba. Mira, hace tiempo que los países caribeños dejaron de recibir. El único que recibe hoy en día esporádicamente es Cuba. De hecho, Cuba tan afectado está que México ha tenido que también apoyarlo, pero eso es otra discusión y otra conversación. O sea que ya los países caribeños ahorita lo que tienen son deudas con Venezuela. Y probablemente lo que vaya a ocurrir si hay un cambio político en Venezuela es que esos países van a tener que acercarse a quien sea que maneje el gobierno venezolano en ese momento a tratar de renegociar la deuda que tienen con Venezuela. Cuba no sabemos, esa es otra caja negra. Sí, bueno, es un ingeniero, usted es un hombre riguroso, pero ha expresado en varias oportunidades, hipotéticamente, si hay un cambio político en Venezuela. Es decir, ¿usted considera que no se ha producido todavía un cambio político en Venezuela? No creo que, no lo creo, no se ha producido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha habido? Eso es lo que llaman... cuando yo era niño, un juego de sillas musicales. Se paró la música y se sentaron los que tenían silla, los otros ya no están. Pero usted ve probable que personalidades tan identificadas con el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, en esos aspectos autoritarios y corruptos, como el señor Padrino y el señor Cabello, puedan permanecer como gabinetes de este gobierno que está coordinando políticas con Estados Unidos? Bueno, ya me pones en un compromiso porque me pones a opinar de cosas que yo no soy experto, ¿ok? Y que en este momento creo que todo eso está en el aire. Como yo le he dicho a otros colegas de ustedes, esto es la primera página de un largo libro que apenas se comienza a escribir. Entonces todavía falta, en mi opinión, mucha agua para pasar debajo del puente. Correcto. El secretario de Estado, el señor Marco Rubio, habla de un proyecto en 3 etapas para Venezuela.
que debería concluir justamente con la posibilidad de que Venezuela lleve a cabo elecciones libres. Eventualmente se produciría ese cambio político. Por el momento, lo que sabemos de parte de la administración Trump es que se controlará la venta de petróleo venezolano, han dicho ellos, por tiempo indefinido, es decir, no hay una fecha establecida, depositando el dinero que resulte de las transacciones en cuentas controladas por Washington, que luego transferiría a Venezuela, los fondos a Venezuela. La gran pregunta que uno se hace es cuáles son las condiciones que podría, marcar este tipo de negociación, es decir, establecer qué es lo justo para Venezuela, qué es lo justo para los Estados Unidos, porque hasta hoy no hemos escuchado, por ejemplo, una condena a la intervención norteamericana por parte de la oposición, que por el contrario ve auspicioso el hecho de que Estados Unidos haya detenido a Nicolás Maduro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a distribuir o cómo supone usted que va a ocurrir esta primera etapa? ¿No? Las condiciones las va a poner evidentemente Estados Unidos. Bueno, yo no tengo una respuesta concreta a eso porque no nos lo han dicho. Okay, yo no, entre paréntesis, yo no creo que los Estados Unidos haya dicho que se queda con una parte. Lo que ha dicho es que lo va a administrar, o sea, yo no veo ninguna razón por la que tenga que quedarse con una parte. Ahora, lo que sí es cierto es que y lo otro es que es justo o no es justo, no sé si la justicia tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, ¿no? Correcto, cuando dice Estados Unidos que va a pagar ese petróleo venezolano con servicios, infraestructura, por ejemplo. Lo que dijo es que Venezuela debería usar lo que le toca para comprar servicios de infraestructura, o sea, que no es lo mismo. Yo creo que el lenguaje es importante, ¿verdad? Y también es normal, si yo necesito comprar repuestos, maquinaria, el diluente para producir mi crudo pesado, y se lo voy a comprar a los Estados Unidos, pues usaría parte del dinero de vender mi crudo en los Estados Unidos. Yo creo Ingeniero Pacheco, muchísimas gracias por sus respuestas impecables en lo que se refiere a la ingeniería y a la actividad petrolera, prudentes y sabias en lo que se refiere a lo político. Muchas gracias y muy buenos días para usted y para sus compatriotas venezolanos.